exportación y en ese flujo de exportación, ¿qué características hemos considerado? Primero, la moneda. ¿Qué hemos hecho con la moneda? Hemos trabajado con la moneda en bolivianos, ¿sí? Y solamente la moneda, bueno, así ha sido la moneda. Todos los gastos los hemos hecho en bolivianos. Y los ingresos los hemos hecho en la divisa, ¿no? En este caso, ¿no? En vez de poner dólares, le voy a poner divisa, ¿no? ¿Qué aspectos hemos considerado? En el flujo de caja hay algunos conceptos que ustedes han debido llevar en proyectos que deben conocer. Horizonte de evaluación. A ver, ¿conocen el concepto de horizonte de evaluación? ¿Qué será horizonte de evaluación? ¿No? Es el flujo de caja, nosotros el tiempo que hacemos, ¿no? Recuerden, tenemos aquí el flujo de caja. Y el flujo de caja hacemos 0, 1, 2. Generalmente yo les hago hacer a 5 periodos, ¿no? Entonces, este plazo de aquí se llama horizonte de evaluación. ¿De qué depende este horizonte de evaluación? Básicamente depende del riesgo de la economía. En Bolivia nosotros, ¿qué tal? ¿Conocemos o no conocemos? Conocemos y sabemos que es riesgoso, por esa razón lo hacemos así, ¿no? Se puede hacer a 10, ¿en qué caso se hace evaluaciones a 10 años? Estas evaluaciones a 5 años es cuando tenemos mucho riesgo. ¿Cuándo vamos a pasar a evaluar hasta 10 años? Cuando tengamos inversiones muy grandes. Es decir, universidades, por ejemplo, la universidad, si abrimos una universidad, ¿qué va a pasar? Al inicio del flujo vamos a tener un solo semestre. Y en un año solo 2 semestres. Y en 5 años no vamos a tener ni siquiera titulados, ¿no? Entonces el potencial del proyecto no está desatado. Entonces, además la inversión es grande. En hoteles, en universidades, en hospitales, se evalúa a mayor plazo. Porque no son negocios tan riesgosos y son negocios que requieren una amplia inversión. Entonces, por eso el flujo de caja se debe hacer más largo, porque si no, no se recupera la inversión también, ¿no? Entonces, para el horizonte de evaluación, dos conceptos: tamaño de inversión y riesgo del entorno. Entonces, cuando nosotros hacemos para una exportación, es más sencillo conocer el riesgo del entorno. ¿Qué dificultad va a haber cuando nosotros hagamos, digamos, aquí hablando de una subsidiaria? Una subsidiaria va a trabajar ¿en qué moneda? Básicamente va a trabajar directamente, el flujo se estaría haciendo en divisa. ¿Ya? Posteriormente, ¿qué más vamos a tener? El horizonte de evaluación va a depender de las relaciones entre los países. ¿Sí? Porque estamos diciendo aquí que el horizonte de evaluación depende del tamaño. Bueno, ahora tenemos que pensar algo con relación al tamaño. Economías de escala. Hay proyectos que son rentables en una escala y que no son rentables en otra escala, y ahí el tamaño es una función muy importante. Ahora, aquí el otro concepto, riesgo del entorno. ¿Qué pasa con el riesgo del entorno? Cuando nosotros operamos en otra economía, el riesgo del entorno, digamos, abrimos nuestra empresa en Bolivia y abrimos una subsidiaria en Chile. ¿Qué problema hay? El riesgo del entorno también depende de la relación bilateral entre países. O sea que si hay una mala relación entre Chile y Bolivia, pueden haber algunos acuerdos comerciales que se rompan por conflictos entre países
que a nosotros nos va a dificultar tal vez el movimiento de capitales, ¿no? Y eso va a considerar un riesgo del entorno. Porque, ¿qué pasa con la subsidiaria? Cuando nosotros abrimos en otro país, nos enviamos flujos a nuestro país. Y también, a veces cuando hay deudas, nosotros, para que no se endeude nuestra sucursal en el extranjero, ¿qué hacemos? Le mandamos plata. Porque el riesgo generalmente es ese, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la relación bilateral entre Bolivia y Chile está rota? Y mi empresa en Chile está sufriendo. Y me llaman de Chile, el gerente de Chile me dice, oye, necesitamos que nos envíen capital para seguir operando. Y nosotros queremos enviar capital, pero hay una relación como quebrada ahí. ¿Qué va a pasar? Tenemos mayor riesgo, ¿no? O sea que el riesgo del entorno también se va a añadir el riesgo de la sociedad. Ahora, el tamaño. Y esto ya es un tema más difícil de establecer. Por ejemplo, vamos a hablar de negocios sencillos que ustedes entenderían. ¿Una hamburguesería de qué tamaño funciona en Bolivia? Desde el casito sanguchero ya funciona, ¿no? Un casito sanguchero ya está. Ahora, si quiero abrir en Chile, ¿será que desde el casito sanguchero ya es rentable? ¿O ya no se puede? Y tengo que sí o sí, por la cultura, abrir un espacio y tener por lo menos un snack. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué significa? Que el tamaño ya va a ser diferente, o sea que no puedo abrir el mismo tamaño como el que lo abriría de manera local. Posiblemente se requiera algo más grande o más estructurado. Ahora, en Bolivia sabemos que es una economía detallista o mínima, ¿no? Donde podemos hacer cosas muy pequeñitas y nos va a ir bien. Pero en otros países ya no, hay algo que se llama economías de escala, que los costos pueden ser muy caros, entonces hay que analizar el tema de economías de escala. ¿Qué tamaño yo puedo abrir? Y les pongo otros ejemplos fuera de la sanguchera. ¿Cuál es el instituto? Hablando de educación, algunos son complementarios. ¿Cuál es el instituto? Una pregunta, ¿los complementarios de aquí toditos son de institutos públicos o hay alguien de instituto privado? ¿Cuál? ¿CEPEC? CENCOM. Allá, ¿no? Entonces, fíjense, ahí tal vez conocen más institutos. ¿Cuál será el instituto más chiquitito que conocen? Por ejemplo, yo conozco uno que donde he trabajado es Intercom, que es del mercado de la 25. Es tan chiquitito que tiene unas 6-7 aulas, funciona en un segundo piso y ni siquiera publicidad, ¿no? Y eso puede funcionar aquí en Bolivia. Pero ¿qué pasa si vas a abrir en otro lado? La normativa que te va a decir, tantas aulas por estudiante, estos son los requisitos, el Ministerio de Educación de tu país tendrá otras normas, otros estándares, y te va a decir, no puedes abrir. Por ejemplo, la misma UNICEF, ¿no? Imagínense que nosotros abrimos la UNICEF aquí, no hay problema, queremos abrir en Chile y en Chile nos dicen requisitos. Tienen que tener laboratorios, por lo menos una computadora para cada 10 estudiantes. ¿No? Y nos dicen la biblioteca debería tener tantos estudiantes, tantas computadoras, tantos libros, hay algunas bibliotecas que han visto que prestan laptops directamente, ¿no? Hay laptops para prestarse, entonces, si tu biblioteca no está a los estándares que debería, no puedes abrir. Entonces, ¿qué pasa? Nos está modificando el tamaño. O sea que abrir en otro país posiblemente se quiera que yo no esté haciendo la misma inversión, ¿no? Entonces, ¿y eso a qué va a afectar? El horizonte de evaluación. ¿Ya? Ahora, vamos a entrar en un tema, vamos a hacer una línea, ya hemos hablado del horizonte de evaluación, el tema impositivo. Los flujos de caja que nosotros elaboramos, ¿qué cosas consideramos? Cuando consideramos un flujo de caja, bueno, la metodología que yo utilizo es la siguiente, ¿no? De los flujos que yo enseño, ahí ustedes, según el flujo que estén aplicando, ven. El flujo que yo aplico es directamente impositivo con pago de IUE, ¿no? Eso en nuestro país. ¿Y qué otros flujos o qué otras cosas me olvido? Me olvido de pagar el ITE, no lo pongo. ¿Por qué no lo pongo? Porque sé que en Bolivia el IUE compensa al ITE.
Por lo tanto, en mi flujo solo pongo el IT del primer año. Ahora, pongo el IVA, no porque el IVA no lo pongo, porque parto del estado de resultados y el estado de resultados es sin IVA. Entonces, ¿qué pasa con el otro flujo? Porque hay un remanente de IVA, ¿no es cierto? Si digamos yo cobro el precio, por decir, el precio es 100 bolivianos. De esos 100 bolivianos, 87 yo lo considero como ingreso y ese 87 lo meto a mi estado de resultados. ¿Y qué hago con ese 13%? Este 13% yo no lo considero en mi flujo. ¿Sí? No lo considero. ¿Por qué? Recuerden, hay dos tipos de impuestos. A ver, ¿se acuerdan qué tipos de impuestos hay? Dos tipos. Directos e indirectos. El IVA es un impuesto indirecto, donde la empresa no es el responsable del IVA, el que es el responsable del IVA es el consumidor final el que paga. O sea, ¿quién va a pagar esto? El consumidor final. Yo solo soy un agente de retención que haga mi precio, bueno, esto puesto en precio. Mi flujo es 100, mi dinero, mi precio es 100, 87 yo voy a poner a mi estado de resultados y este 13, ¿yo qué soy? Soy un agente de retención, es decir, yo agarro los 13 bolivianos que le pertenecen a impuestos y se los doy a impuestos porque el cliente me lo ha pagado a mí y yo solamente se lo transfiero a impuestos. Por esa razón no lo consideramos en el flujo. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema impositivo cuando yo abra una filial? Primero, los porcentajes son diferentes. Hablando del caso de Chile, por ejemplo, el IVA es 19%. ¿No? Ahora, ¿qué más? Porcentajes diferentes de IVA. El IVA está en casi todo el mundo. ¿No? Porcentajes diferentes de IVA. También, ¿qué pasa con las depreciaciones? La vida útil de activos es diferente. O sea que cuando yo voy a hacer un flujo en una filial, tengo que ir investigando y decir, oye, ¿y cuánto es la vida útil de tal activo en tal país? En Bolivia ya ustedes lo saben, ya hemos hecho muchos flujos, pero allá hay que averiguar eso. Entonces, vida útil de activos, esa vida útil de activos, ¿qué cosa va a afectar? La depreciación. Recuerden que el flujo de caja, la depreciación no es un ingreso de salida de efectivo y solo nos sirve como un escudo fiscal, ¿no? La depreciación sirve como escudo fiscal. Y como escudo fiscal lo que hace la depreciación es que nos ahorra. Ahora, hay otro concepto más. Vamos a tener aquí ¿cómo se llama el tema de castigo? Castigo de activos diferidos. Por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he aprendido a hacer estos flujos con el libro de Zapac Chaín, que es un libro chileno, y el castigo de activos diferidos es a 5 años. Y yo he llevado varios años de mi vida haciendo a 5 años, ¿no? Hasta que ahí, por error, encontré la norma y la norma en Bolivia dice que el castigo es a 4 años. O sea que es diferente el castigo. Pero puede ser a 5 años. Hay que leer la normativa, ¿sí? Hay que leer la normativa porque la normativa nos dice lo siguiente: hasta 48 meses. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de activo diferido. Hay unos que van hasta 48 y hay otros que van hasta 60 meses. Entonces, que nuestra legislación como que plantea dos caminos por ahí, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cuál nos conviene? ¿Cuál es el que ponemos? Generalmente lo que hacemos es castigar a 4. ¿Ya?
Sé que hay algunos activos que algunos activos diferidos que se pueden hacer a 5 años, pero hay que saber cuáles son y cuáles no. ¿Ya? Eso se puede buscar la norma y ver qué nos dice. Incluso aquí lo podemos googlear, ¿no? Castigo de activos diferidos. Deberías decir a 4 años. Bueno, aquí castigo gastos de organización, vamos a ver. Dice, los gastos de organización se amortizan según normativa en 4 años, 25% cada año. Esto según el portal de Bolivia Impuestos. Pero recuerden que hay otros tipos de gastos de activos. Bueno, aquí recuerden y vamos a hablar de ese tema también. En Bolivia, ¿qué pasa? Cuando hacemos un balance, tenemos este tipo de activos, activos intangibles. ¿Han visto ustedes registrado algún activo intangible? Eso, en Bolivia no se le hace mucho caso. ¿Por qué? Porque el derecho a la propiedad privada no es tan importante. ¿Qué pasa en otros países? El derecho a la propiedad privada o a la propiedad intelectual es muy importante. Por lo tanto, aquí no solo vamos a tener activos diferidos, ¿no? Se puede estar hablando de activos intangibles, que en Bolivia mucho no lo vemos. Donde sí hay una normativa en otros países, donde sí se va a respetar. Yo les diría que en casi todos los países. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto de los activos intangibles, marcas, patentes? En Bolivia hay una marca que ha hecho una licencia, Nike, la licencia la tiene Fair Play, ¿sí? Hemos explicado lo que es una licencia. Fair Play es el que tiene la licencia de importación de productos Nike. Pero en el mercado hay productos Nike, todos gracias al contrabando, o sea que aquí no hay un control, y hay algo que es contrabando que mete productos de la misma marca, haciéndole competencia al que tiene la licencia. El de la licencia se puede quejar, no le va a decir a Nike, oye, aquí mucha competencia hay, ya no me mandes, ¿qué hacemos? Andás a reclamar a tu país, le va a decir, ¿no? ¿Y a tu país qué le vas a decir? El gobierno que tenemos es un poco difícil ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? En Bolivia hay otro tema, habrán visto, ¿no? Está de moda esta marca. Mike, ¿han visto, no? La marca Mike, ¿no? ¿No han visto? En la cancha hay que ir a la cancha y en la cancha va a ser un montón. Ahora, ¿qué nos está demostrando? Derecho a la propiedad privada en Bolivia no hay, ¿no? Entonces son factores que a veces por cultura tenemos que considerar y va a ser importante considerar, ¿no? Ahora, ¿qué más? Cuando afectemos el IVE, ¿qué pasa con esto? ¿Esto dónde afecta el IVE? A ver. No se olviden que el IVE va a afectar al promedio ponderado de costos de capital. O sea que en otro país tenemos que tomar otro promedio ponderado de costos de capital o tenemos que adaptarlo a la parte impositiva, ¿no? ¿Verdad? Que le estén poniendo 25%. A ver. Entonces, hay esos factores. Y vamos a encontrar un poco más. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros, bueno, aquí hemos cometido nosotros en nuestro flujo, dependiendo del tipo de hipoteca que seleccionemos, hay algunos pagos que no los hemos calculado, ¿ya? Nosotros pagaremos algo de transferencias, comisiones por transferencias. ¿Pagamos o no pagamos comisiones por transferencias? Si somos una empresa exportadora. ¿Pagamos o no pagamos? No pagamos, ¿no? Generalmente no vamos a pagar, pero ¿qué situación nos va a afectar aquí? Que muchas veces hay algo que se llama
pago internacional. ¿Qué va a ocurrir en medios de pago internacional? Los costos de medios de pago internacional de Bolivia son altísimos, ¿no? ¿Qué pasará en otros países? Si nosotros abrimos una subsidiaria, se debe enviar los flujos de caja a la central, porque ahí están los inversionistas, y posiblemente tengamos aquí que pagar comisiones por transferencia. ¿Ya? Hablando un poquito del caso boliviano, ¿qué podemos decir en el caso boliviano? Si es que, digamos, abrimos una subsidiaria, ¿no? ¿Qué problema podemos tener? Ahí les voy a comentar aquí. Resulta que hay escasez de divisa, ¿ya? No sé si yo les había comentado algo del encaje legal, ciertas situaciones, ¿no? Y les había comentado que las comisiones por transferencia habían subido de un 4% hasta un 20% en este año y medio de escasez de dólares. ¿Qué había sido? Bueno, recién he encontrado, les recomiendo, hay un economista, Javier Nan, creo, me acuerdo, que él ha revelado después de una conferencia de prensa que ha tenido el presidente del Banco Central, él ha dicho, no, el del Banco Central miente por la siguiente razón. Y escuchen esto, resulta que los bancos, el sistema financiero, ya hablando un poquito de Colombia, tema extra, a los bancos bolivianos, ¿qué le llaman? Le llamamos bancos comerciales, bancos, otro nombre le ponemos, comerciales, bancos multinacionales. Bueno, estos bancos comerciales resulta que están obligados a comprar y vender dólares al tipo de cambio oficial. Entonces, ¿qué ha pasado con estas instituciones? Resulta que no tienen dólares. ¿Y qué está pasando? Ellos están comprando, digamos, a 9.86, ¿no ven? Supuestamente, en los documentos que ellos presentan están comprando a 9.86. Pero ¿qué pasa? Perdón, 6.86. Están comprando a 6.86 el tipo de cambio. Esto dicen los papeles. Pero si ellos están comprando a 8 bolivianos el dólar, ¿qué creen que está pasando? No pueden registrar 8. Entonces ellos registran que están comprando a 6.86 y esta diferencia, ¿cuánta diferencia hay de aquí a aquí? A ver. En porcentaje. Diferencia porcentual, a ver. ¿Cuántos años? ¿19? 8.6%. A 14.25. Entonces, ¿por qué estamos hablando de comisiones del 20%? Porque las comisiones reales del banco, comisión real, digamos, va a ser un 5%. Y luego, la pérdida en tipo de cambio, aquí el banco está perdiendo 14%, ¿no? 14.25 está perdiendo el banco aquí en dinero. ¿Y qué hace? Para recuperar, te lo da como comisión de 14.25. Y total estaríamos teniendo 19.75 de comisiones que te cobra el banco. ¿Pero qué es? No está pudiendo conseguir dólares.
Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en nuestra actualidad? La ASFI no sé cuándo, pero es en esta semana, ha dicho que las comisiones van a ser entre 7%, no, entre 5 y 10%. No sé si han visto algún comunicado de la ASFI. Las comisiones, o sea, han dicho aquí, la ASFI ha actuado de mala manera porque ha dicho, los bancos se están aprovechando y los bancos están cobrando comisiones muy altas. Les vamos a bajar las comisiones. Y la ASFI ha dicho que las comisiones van a estar entre 5 y 10%. Ahora, ¿qué problema van a tener los bancos? Los bancos van a tener que conseguir dólares a 7.50. ¿Dónde lo harán? No se sabe. Porque ya está a un precio más elevado. Entonces, ¿qué va a pasar con el sistema financiero? Los importadores no van a poder conseguir dinero. Si hablamos de conseguir divisas, la divisa más cara es la que no se consigue. ¿Qué significa? Que puede haber divisas a $10, pero que haya es lo importante. Y si no va a haber, bueno, pues es un precio indeterminado, ni siquiera sabemos cuánto cuesta, ¿no? Entonces, esto es lo que acaba de pasar. La ASFI ha sacado esta normativa y los bancos ya no van a querer vender dólares. Bueno, no sé qué harán. Hasta donde yo estaba viendo que se ha hecho en otros lados, se va a hacer lo siguiente. ¿Recuerdan nosotros que hemos hablado de del tipo de cambio cruzado? ¿Se acuerdan? Tipo de cambio cruzado es cuando compramos una moneda para comprar otra moneda, hacemos un intercambio diferente, ¿no? Podríamos hacer triangular entre euros y bolivianos y dólares. Va a pasar algo similar, que a las empresas importadoras se les va a decir que primero compren euros y luego con esa compra de euros van a comprar dólares. ¿Y a cuánto les van a vender los dólares? Les van a vender a 6.96, como dice la normativa, con una comisión de ¿cuánto? Bueno, al máximo, ¿no? Al 10%. ¿Y qué va a pasar? Como ha comprado euros, ¿cuánto les falta aquí? 9.75. Van a decir, ya, comisión aquí de 9.75. Y el banco va a hacer esto, o sea, va a hacer lo mismo. Esa es la única solución que hay para que los bancos vendan y compren dólares de manera eficiente en el mercado. O sea, que ¿qué se viene en la economía? Un pequeño problemita, ¿no? De dólares. Entonces, en el momento de hacer una subsidiaria, nosotros tenemos que pensar en esta situación, ¿no? Ahora, ¿qué problemas hay en nuestro país? Resulta que, ¿de dónde vamos a conseguir dólares? El Banco Central ha dicho, los exportadores tienen que dar sus dólares al país obligatoriamente. ¿Y qué va a pasar? Imagínense esto, como exportador, obligatoriamente tus ingresos del flujo de caja, ¿no? En el flujo de caja tenemos ingresos, agarras esos ingresos y se los das al Banco Central o al sistema financiero. Se los das al Banco Central. Listo, le has dado ¿a cuánto? 6.96. Y luego dices, necesito unos dólares para importar esto. ¿Qué va a pasar? Te lo van a dar tus mismos dólares con una comisión de ¿cuánto? Este que está por ahora o el otro. Te van a decir, ya comprate euros, compra dólares y 19.75 de comisión vas a pagar por tus dólares. Entonces, esto es lo que está pasando en nuestra economía actualmente, ¿no? Todo eso, nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos ajustar en el flujo, ¿no? Ahora, ¿qué problema va a ocurrir? Bueno, en nuestro país es demasiado complicado, ¿no? En nuestro país es demasiado complicado porque si yo estoy vendiendo en una subsidiaria y por alguna razón necesito dólares, meterían ustedes, a ver, vamos a poner este ejemplo. Abrimos una empresa, la central está en Bolivia. La central. Y tenemos la subsidiaria que está en Chile. ¿No? Queremos enviar, en Chile hemos tenido utilidades. Queremos enviar los dividendos a Bolivia, ¿qué va a pasar? Se lo va a agarrar el Banco Central. ¿Está entrando dólares? Sí, es una empresa boliviana,
entre aquí y ¿qué va a decir? Ahora, esta central boliviana quiere dólares para alguna razón, esto te lo van a devolver en bolivianos. Si quieres dólares, ¿qué va a pasar? Vas a tener que pagar otra vuelta la comisión de tus dólares. O sea, no solamente vas a estar pagando, tal vez aquí hay un costo también, la transferencia. O sea, en el caso boliviano es más complicado todavía. Generalmente cuando nosotros hacemos flujos internacionales, solo añadíamos el costo de la transferencia. Pero aquí posiblemente hay que añadir el costo de la comisión. Ahora, ¿qué otra diferencia? La deuda. Cuando tomamos deuda en Bolivia es sencillo, porque vamos y tomamos una deuda al banco que corresponde, tasas reguladas. ¿Qué pasa en la deuda en el extranjero? Tasas no reguladas y tasas variables con algo que se llama tasa LIBOR. En Bolivia tenemos tasas variables. ¿Cuáles son las tasas variables? La tasa efectiva más la 3, ¿se acuerdan? ¿Qué es la 3? ¿Han llevado la 3 en finanzas? ¿3? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? 3. ¿Nada? ¿Tasas de referencia? ¿No? Bueno, hay que explicarles. Y de aquí vamos a ir haciendo. En Bolivia, si yo abro una empresa y exporta todo eso y me presto plata, me van a dar la tasa efectiva, que es la que pone el banco, digamos 16%, más la 3. La 3 estaba en 3%. ¿Qué es la 3? Es el promedio de captación de ahorros. O sea, ¿a cuánto se está financiando el banco de la gente? Entonces, si nuestras cajas de ahorro y nuestros DPF dan un promedio de 3, la tasa es 3. Si los DPF y las cajas de ahorro suben, ¿qué va a pasar? La 3 va a subir y si tienes que pagar 16 más 4 ya sería 20. Ahora, en otras economías tenemos la tasa LIBOR. ¿Qué es la tasa LIBOR? Bueno, en realidad viene de un término inglés que significa, la primera parte es London Interbank. ¿Qué significa? Tasa intercambiaria, ¿no? London Interbank Rate, rate significa tasa. ¿Qué significa? Es tasa intercambiaria de Londres, más o menos, ¿no? ¿Qué significa esta tasa intercambiaria o interbancaria, perdón? ¿A cuánto se financia un banco de otro banco? Y lo primero, ¿y cómo se determina esto? Esta 3 la saca el banco central, viendo de todos los promedios de todos los bancos. ¿Cómo se halla la tasa LIBOR? La tasa LIBOR se hace, esto era incluso hay una crisis, diríamos, después lo vamos a estar analizando. Se pregunta, oye, banco, ¿a cuánto tú te estás financiando? Y el banco, ¿a cuánto crees que te vas a financiar? Y dice 6%. ¿A cuánto crees que te vas a financiar? 3%. ¿A cuánto? 2%. ¿A cuánto? 8%. Y a otro más, ¿a cuánto? A 7%. ¿Y qué pasa? De todos los bancos que hemos preguntado, eliminamos el máximo y el mínimo y hacemos un promedio. ¿Y qué problema ha estado pasando? Que esto era una pregunta como encuesta a los gerentes de los bancos: ¿a cuánto te vas a financiar? Y los gerentes de los bancos decían a tanto, tanto, y ellos han modificado un poquito el sistema porque mentían. Ya se está poniendo una regulación para que la tasa LIBOR exprese la mayor realidad posible de las tasas, ¿sí? Ahora, posteriormente vamos a ver que hay unos financiamientos, ¿no? Otros tipos de financiamiento. A ver, si nosotros estamos operando una nueva subsidiaria, digamos, tenemos ILVA aquí, en Bolivia, y abrimos ILVA en Chile, y vamos a pedir un crédito, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cuál es la principal garantía que nosotros tenemos? Si yo fuera aquí en Bolivia diciendo, soy representante de ILVA, quiero un crédito, ¿me dan o no me dan el crédito? Lo más probable es que
me den porque es una marca conocida. ¿No? Y haz del Valle Alto, sí, a ver tanto te puedo dar. Pero si yo voy a Chile y le digo, oye, tengo esta empresita, ILVA se llama, y quiero recibir un crédito para abrir una empresa, ¿qué creen? No me van a dar crédito. Por lo tanto, ¿qué se debe hacer? Muchas veces vamos a decir, oye, iré a mi país, hablaré con mi banco y que mi banco hable con el otro banco, ¿no? Voy al BNB y le digo, oye, BNB, hazme conseguir crédito, di que soy una empresa conocida aquí en Bolivia y dile a los chilenos que me den crédito y el Banco de Chile que me preste. Y luego el BNB habla con el Banco de Chile y el Banco de Chile te da crédito. ¿Pero qué vas a tener que pagar? Por ser, bueno, aquí, vamos a ponerlo. El BNB estaría siendo un banco corresponsal y al ser corresponsal le debemos pagar comisiones porque nos está garantizando. Y yo me voy a poder financiar de un banco extranjero. Ese es otro de los problemas que nosotros, aparte del análisis financiero, las índices del crédito se ubican, ¿no ven? ¿Sí? Carácter o conducta, capacidad de pago, capital, colateral, ¿no? Todo eso va a buscar el banco, pero además va a buscar que el corresponsal le diga sí, con quiénes te van a pagar. Ahora, otra cosa puede pasar, que los créditos a empresas extranjeras, dependiendo del país, pueden ser más caros, ¿no? Entonces tenemos esas pequeñas variaciones que tenemos que entender al hacer una subsidiaria, ¿no? Ahora, vamos a hacer una estructura. ¿De qué estoy hablando? Vamos a hacer una pequeña estructura. ¿De qué es lo que debemos hacer? Ustedes ya conocen esto, lo hemos elaborado siempre. ¿Cómo se crea una empresa en el extranjero? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? O en Bolivia, al crear una empresa. Los mismos estudios que han llevado proyectos, ¿no? Estudio técnico, estudio organizacional, estudio comercial, todo eso. Y luego partimos con la parte financiera. El inicio de toda empresa va a ser el balance inicial. ¿Qué partes va a tener este balance inicial? Lo explicábamos anteriormente. El activo tiene ¿cuántos activos? 3. Activo corriente. El activo corriente, ustedes ya lo deben conocer de memoria. En la administración financiera llevan que el activo corriente es igual a ¿qué cosa? Al capital de trabajo. Y el capital de trabajo por ende se recupera, ¿no? Luego, tenemos el activo fijo. Ya habíamos hablado un poquito, el activo fijo se deprecia. Luego tenemos el activo diferido y el intangible. Y este se castiga. Luego, pasamos a hacer el financiamiento. El financiamiento va a tener una parte de deuda y va a tener una parte de patrimonio. ¿Sí? Entonces, esta deuda ya sabemos tiene un costo. El costo de deuda, que son los intereses. Y aquí el patrimonio tiene el costo de patrimonio que debe pagar dividendos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cada parte? Recordarán que cuando elaboramos, aquí tenemos algo que se llama plan de inversión. Y el plan de inversión son los mismos: inversión en capital de trabajo, en activo fijo y en activo diferido con sus presupuestos. Aquí vamos a tener algo que se llama plan de financiamiento.
¿Qué es lo primero que se define en el plan de financiamiento? A ver. ¿Qué se definirá primero? ¿Cuál conviene? ¿Cuál de estos es más riesgoso? ¿Este o este? Para el que pone el dinero. Aquí el banco pone el dinero y aquí el socio. ¿Cuál es más riesgoso? La deuda es más riesgosa. ¿Por qué? Patrimonio. A ver, o hacemos votación. Bueno, ¿a quién vamos a pagar primero? A ver, si quebraron la empresa, ¿a quién se le paga primero? ¿Al banco o al socio? Al banco. Entonces, ahí el primer indicador de quién es más riesgoso. No, si al banco le pagan primero, el socio es el que recibe después. O sea, si no alcanza para el socio, se queda sin nada, ¿no? Entonces, más riesgoso el patrimonio. Ahora, la tasa de el costo de la deuda, los intereses son fijos, a un porcentaje fijo. Y aquí los dividendos dependen de cómo le vaya a la empresa, a no ser que sean dividendos preferentes, ¿no ven? Entonces aquí, al ser variable, tiene más riesgo. Ahora, ¿cuándo le van a devolver su dinero al socio? Si no contamos con mercado de valores, a ver, ¿cuándo le van a devolver su dinero al socio? Porque aquí al banco firmamos un contrato, ¿no? A 5 años. Y aquí al socio, ¿no? Aporte de capital, listo. ¿Y qué hacemos cuando nos devuelven? Imagínense que nosotros hacemos una empresa y aportamos a $10,000. Y luego voy y hacemos una asamblea y les digo, queridos socios, quiero pedirles que me devuelvan mis $10,000. No quiero ya formar parte de esta empresa. ¿Me van a devolver? Como socios no me van a querer devolver. Solo voy a recuperar mi dinero en la disolución o cuando consiga a alguien que compre mi participación, ¿no? En ese caso, ¿me pueden devolver? Morite, me van a decir, ¿ves? Entonces yo tengo que decir, por favor, a alguien que quiere comprar mi parte, si no quieren ustedes, lo venderé en el mercado de valores, ¿no? Esa puede ser la alternativa. Entonces, ¿cuándo se recupera mi dinero? Difícil, cuando solo hay disolución. Entonces, determinar esto, ¿cuál es más riesgoso? Por poner un ejemplo, este nos va a ganar al 11.5, que es la tasa productiva, y este, por decir, va a tener un 20%. Entonces, si de esto vamos a sacar el WACC, ¿cómo me conviene financiarme? ¿Cuál es más barato? Así, entonces, ¿qué quiero hacer yo? Lo más probable es que quiera hacer esto. Deuda, patrimonio. ¿Qué se llama esto? Esto se llama estructura de financiamiento o estructura de capital también, ¿no? Estructura de capital. Entonces, esta estructura de capital, ¿qué pasa en los negocios cuando yo abro subsidiarias? En Bolivia los créditos te están dando así, hasta 70-30. Y en otros países habrá un porcentaje mejor, peor, es un muy buen porcentaje, te dan más, te están dando casi más del doble, bueno, te están dando más del doble del patrimonio. Eso sí vas a pedir un financiamiento. Pero en otros países hay que preguntar, ¿no? Oye, ¿hasta cuánto me financiarías de toda la inversión que quiero hacer? Entonces, la estructura de capital depende de las políticas internacionales que tengan de deuda, ¿no? ¿Alguien le preguntaron alguna vez al banco cuánto puede financiar? ¿No? Depende de la política del banco, pero yo he visto muchos que sí les aceptan hasta el 60% de financiamiento. Depende. Obviamente depende del prestigio también. Si soy nadie aquí en Bolivia, no van a querer ayudar. Entonces, esa estructura de capital es clave. ¿Qué queremos? Mayor deuda, porque mayor deuda nos va a permitir. Ahora, recordemos, aquí este porcentaje lo he puesto por el riesgo, pero ¿qué tipo de dividendos hay? Dividendos normales y dividendos preferentes. Esto si es que participara en la bolsa. Entonces, a esto voy a pagar por acciones comunes y esto voy a pagar por
Posiblemente sí. ¿Por qué? Porque en Bolivia cuando abro un negocio, no, pues lo hago con mi propio capital, ¿no ve? Pero si voy a abrir al extranjero, altamente probable que por el tema de economías de escala yo esté requiriendo mayor financiamiento. ¿Por qué? Hay un principio financiero básico, ¿no ve? Que si yo tengo así patrimonio y tengo deuda, y aquí llega un punto donde más deuda puedo, ya no, ¿no ve? Pero ¿qué pasa si consigo más patrimonio? Emito acciones, ¿qué pasa? Ah, bueno, puedo emitir más deuda también. Y la empresa se hace más grande. Y vuelvo a emitir acciones, y vuelvo a emitir deuda, o sea, el apalancamiento es ilimitado. Entonces podemos apalancarnos en otras economías de mercados más avanzados, ¿no? Entonces, esas son algunas de las diferencias que nosotros tomaríamos en cuenta al momento de elaborar estos presupuestos de capital o flujos de caja, ¿no? Sí, la parte operativa lo hemos hecho hace rato y la parte de inversión y financiamiento sería así. Ahora, la mala noticia es que mañana tienen que aprender flujos de caja todos para el examen de miércoles. Sí, porque ya no me ha quedado tiempo. ¿Qué? Se nivelan, pues tienen lunes, domingo. Todos los días con exámenes. Bueno, la buena noticia es que no vamos a alcanzar a avanzar. Para mañana va a ser sería muy malo yo que haga en una reposición donde no todos van a poder venir, que le meta un avance difícil y Que sea por puntos ponderados. Sea falso verdadero. un moderador. Les voy a dar algún sitio que mañana vamos a ver.